Buenas tardes, continúo hoy con el año 1931, donde lo dejé en el último vídeo, y voy a continuar también con el mismo estilo que planteé en el vídeo pasado, y es decir, comentando que este libro, Libertad o Tiranía, del que vengo hablando estos días pasados, es una historia novelada, historia ciertamente porque lo que cuento son hechos históricos, pero novelada en el sentido de que he introducido personajes ficticios con el fin de que me permitan a mí decir algunas cosas a través de ellos que me apetece como autor del libro decir. Ciertamente esto para las intervenciones que estoy haciendo ante ustedes daría igual, puesto que los personajes ficticios están empleados para yo hablar a través de ellos y aquí no hace falta porque puedo hablar directamente con ustedes a través de esta misma cámara. Pero los pongo porque contribuyen a dar una viveza a las situaciones que me parece que es enriquecedora. Y dentro de esa viveza, como comentábamos el día pasado, está esa larga comida que estaba dando Churchill en el año 1931, al final del año, ya una vez vuelto al esplendor de los banquetes y de los almuerzos en su residencia, habida cuenta de que tenía mejor situación económica y de la que estaba hablando un poco de todo. Hablamos ayer de varias cuestiones, hoy vamos a hablar de dos más que se suscitaron allí y que son muy interesantes y muy jugosas, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista de novela, aunque son históricas. Una de ellas es el amor. Uno de los comensales, en concreto esta mujer, que Inger Lager, que la pongo como mujer ficticia para introducir cuestiones, conocía la vida de Hitler porque era alemana y le preguntaron en esa comida cómo era la vida amorosa de Hitler, cuáles eran sus amores, sus relaciones con las mujeres. Es un tema muy interesante que ha estado muy estudiado, como todo lo relativo a Hitler, y ciertamente muy curioso. Hitler estaba permanentemente enamorado, o le gustaban fundamentalmente las mujeres guapas, bellas y fundamentalmente aristocráticas, y sobre todo joven y bellas, como digo, y cotejaba a todas las que podía dentro de esos límites, y en ese sentido cotejó pues, a la mujer de su jefe de relaciones internacionales, de Hafta Engel, de Putzi para los amigos, como le llamaban, cotejó también a la hija de su fotógrafo, lo hizo también con la hermana de su chofer y también con la nuera del famoso compositor Wagner. Y estaba siempre detrás de mujeres, pero nunca se le conoce que tuviera una relación estable con ninguna de ellas. Con la que más lo tuvo, y con una relación que se entiende que fue sexual, o si no fue sexual, por lo menos fue tremendamente atraída sexualmente, era con una sobrina suya, se llamaba Heli Raubal, con la que vivía, una sobrina hija de una hermanastra que tenía, que a los 20 o 21 años la llevó a vivir con él en ese momento ya de esplendor en el que estaba Hitler, que tenía coche, tenía sirvientes de todo tipo, vivía en lujosos apartamentos, se movía entre buenos hoteles y la llevó a vivir con él y estaba permanentemente con ella. Salía con ella a todas partes, era una mujer guapa, tenía unos 20 o 21 años, como digo, y llevaba con ella una vida como si fuera su mujer. Se piensa que podía tener relaciones sexuales con ella. Nunca se supo bien, pero se piensa que podía tener, y en todo caso lo que tenía era una profunda atracción sexual con ella. Y como digo, vivía con ella, iba a comprar zapatos con ella, al cine con ella, se la veía en las cafeterías con ella, y la chica estaba harta de él, harta porque realmente era su tío, pero no le gustaba en el sentido humano de la palabra. Y en un momento en que tuvo un cierto amorío o intento de amorío con una persona, su tío Hitler se enfadó profundamente y le hizo cortar radicalmente. A partir de ese momento, la chica se enfadó, se deprimió mucho y llegó a lo peor, se llegó a suicidar. Ese suicidio fue un enorme escándalo en la vida política alemana. Hitler quedó destrozado, completamente deprimido. El escándalo fue monumental, la prensa lo manejó hasta el extremo. Y como digo, Hitler deprimido llegó incluso a pensar en suicidarse, dejar la vida política y suicidarse. Lo pasó fatal. Pero sus amigos, sus compañeros, le hicieron remontar la situación y le montaron para intentar remontar esa situación un enorme mitin apasionante de 15 o 20.000 personas y en ese mitin Hitler reaccionó y revivió hasta el punto de que algunos han estudiado esa situación de Hitler ante los mítines diciendo que tenía el mitin para él una especie de satisfacción alternativa al sexo. Del mitin salía sudando, había veces en que perdía 1 o 2 kilos y salía sudando y realmente contento, satisfecho de sí mismo.
Hay quien dice, dentro de ese estudio que, como digo, se hizo de la repercusión psicológica y sexual de sus mítines, que empleaba la masa como si fuera la parte femenina y penetraba con la palabra en la parte femenina y quedaba completamente satisfecho. Bueno, fuera lo que sea, porque esas son cosas muy complejas que están muy estudiadas, lo que es cierto es que remontó y volvió a su vida normal. Pero la relación con las mujeres fue siempre muy problemática y muy compleja. Hasta el punto de que existe otra relación que tuvo, mantenida en el tiempo, con una mujer que esta sí tuvo importancia políticamente, no de otro tipo, que fue con esa famosa Magda Quandt, que luego fue Magda Goebbels, que se llevó a casar con Goebbels, que era una mujer, la que viene de tiempo atrás, que comentamos diciendo que era Magda Beren, que luego se casó con Quandt, un industrial alemán, luego se divorció de él, tenía un amorío con un Arlosorov, con un sionista, y luego, bueno, pues entró en el partido una tarde que estaba aburrida, que fue a un mitin, y se entusiasmó con el partido nazi, y se incluyó en la federación berlinesa del partido, y cuando Goebbels la conoció, pues se enamoró de ella y se llegaron a casar. Pero se llegaron a casar por una circunstancia que es lo que voy a comentar hoy, muy concreta. Cuando Hitler conoció a esa mujer, porque se la presentó a Goebbels, se quedó entusiasmado con ella. Era una mujer guapa, el mismo entusiasmo que tuvo Goebbels, una mujer guapa, inteligente, cultivada, elegante, hablaba lenguas, cosa rarísima entre los nazis, y realmente se quedó prendado de ella. Y a ella le pasó exactamente igual. No sabemos si por cuestión física o por cuestión psicológica, pero le pasó exactamente igual. Estaba realmente enamorada de Hitler, hasta el punto de que quería tener con él una relación muy profunda. Y Hitler, en cuanto la vio, aparte de que se quedó prendado de ella, comprendió enseguida que esa mujer podía tener una función importantísima en el movimiento nazi. Y entonces, por medio de terceras personas, le sugirió que él estaba enamorado de ella y que se llegaría a casar, de no ser que él, como líder del partido nazi y como líder que quería ser de Alemania, no podía estar casado con ninguna mujer, pero que se hubiera deseado casarse con ella. Bueno, eso se lo hizo llegar y entonces eso todavía le produjo, por así decir, una convulsión mayor a ella y se enamoró profundamente de él, hasta el punto de, como digo, quería casarse. Pero fue entonces el propio Hitler el que la sugirió a ella que se casase con Goebbels para que pudiese estar siempre a su lado durante toda su vida, porque Goebbels estaba permanentemente a su lado. Y con el fin de estar siempre con ella, fue Hitler el que le sugirió que se casase con Goebbels. Y se casó con Goebbels porque se lo pidió Hitler, y por esta razón que estoy comentando. Se casó con Goebbels, Hitler fue uno de los testigos de la boda. Goebbels, que era católico, al casarse con una protestante fue expulsado de la Iglesia Católica. El propio Hitler, que también era católico, fue amonestado por la Iglesia, pero se casó con él para estar a su lado y para estar permanente con él. Y tuvo una relación importantísima en el partido nazi, porque al no tener Hitler mujer, oficialmente, ni oficiosamente, porque no la tenía, luego tuvo un amante, Eva Braun, pero totalmente marginada, al no tener mujer, prácticamente Magda Goebbels, en este caso ya Goebbels, con ese nombre, ya casada con Goebbels, ejerció prácticamente de primera dama bajo todos los aspectos, en banquetes, en ceremonias, en discursos. Lo hacía magistralmente bien porque estaba realmente preparado para ello y Hitler se aprovechó permanentemente de ello y estuvo con ella toda su vida con algunos acontecimientos que ya íbamos comentando con el tiempo, pero que hoy lo que quería era poner de manifiesto hasta qué punto las mujeres influían en él y él tenía esa problemática con las mujeres. Bien, otra de las cosas, y con esto termino hoy, que se hablaba en esa comida, fue también la situación de Oswald Mosley, aquel diputado tan brillante, conservador al principio, que se apartó del Partido Conservador, se metió entre los laboristas, le nombraron viceministro para Asuntos Económicos, como a los 4 meses no le hacían caso se marchó, y estaba intentando montar el cuarto partido, el partido número 4, que fuera una especie de intermedio entre los conservadores y los laboristas. Y en ese esfuerzo por montar llegó incluso a entrevistarse con el propio Churchill. Y lo comentó Churchill en esa comida de la que estamos hablando ahora. Y le dijo claramente que en absoluto pensaba él montar en ese partido que quería él. Y es más, y le avisó y ya le previno que ese partido que quería montar, en el fondo, dadas las características que estaba explicando, tenía un cierto componente fascista que lo mejor que podía hacer era no montarlo. Bien, se habló de estas y demás cosas que iremos comentando en otro momento. Hoy no quiero continuar ya, sino terminarlo aquí y, como siempre, desearles buenas tardes y hasta el próximo vídeo.